hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día, estando Jesús en Galilea con los apóstoles, les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Al volver a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobran el impuesto para el templo y le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Y Pedro respondió: claro que sí, y se fue a casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo: dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Y Pedro entonces le contestó: los que no son de la familia. Y Jesús le dijo: entonces los hijos no pagan. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa y echa el anzuelo. Al primer pez que pesques, ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya en el lunes de esta 19ª semana del tiempo ordinario en calendario litúrgico que hemos iniciado desde ayer domingo, hermanos y hermanas. Palabra de Dios del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 22 al 27, hermanos y hermanas. Un trozo de evangelio, pues como con dos contrastes, porque la primera parte de este evangelio lo que tiene es uno de los tres anuncios de nuestro Señor Jesucristo acerca de su pasión, de su muerte y resurrección, y lo que pasa en ese proceso, hermanos y hermanas, en cuanto a Jesús y los discípulos, que es parte de lo que vamos a discutir. Y el otro, o la otra parte del evangelio de hoy, pues es un escenario, hermanos y hermanas, donde lo que está en issue es si se debe o no pagar el impuesto al templo. No lo confundamos con el impuesto al gobierno. El impuesto al templo, que era una obligación que tenían, por cierto, los judíos y Jesucristo también luego de los 20 años de edad. Así que vamos a tratar de reconciliar estos dos, hermanos y hermanas, ver cómo vemos pues dos mensajes que nos tiene hoy la palabra de Dios a cada uno de nosotros. La idea fuerza va a recoger más o menos donde queremos nosotros mover la reflexión y la meditación de lo que hoy Jesús nos tiene que enseñar. Y vamos a ver la idea fuerza desde este punto de vista. Cuando es la voluntad del Padre, uno no se toma en cuenta a uno mismo. Y tal vez ese pensamiento es el que está encerrado, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios hoy. Que cuando uno se da cuenta que esto compete y lleva la voluntad del Padre, uno no se toma en cuenta a uno mismo. Y eso es parte de lo que vemos aquí. Estos versículos primeros, hermanos y hermanas, de la palabra de Dios que tenemos hoy, que son los versículos 22 al 23, esos versículos tienen el segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El primero es este, en Mateo 17, versículo 22. Aquí mismo en Mateo aparece el segundo, en el capítulo 16, versículo 21. Y luego en el versículo 20, versículo 17. Ahí están los tres anuncios. Y siempre provocan algo, hermanos y hermanas, de parte de los discípulos. Y lo tenemos que ver dentro de ese punto de vista. El anuncio de la pasión, el anuncio de la muerte de Cristo. Es una cosa, hermanos y hermanas, que lo hemos visto aquí. Eso desconcertó totalmente a los discípulos por ciertas cosas de la época también que estaban envueltas. Y a pesar de que Jesucristo lo vinculaba y lo ataba y lo anunciaba con la resurrección, ¿qué sabían ellos de la resurrección y lo que significaba la resurrección? Así que estos anuncios, hermanos y hermanas, ¿en qué nos podemos relacionar nosotros con esto? Pues el anuncio de una noticia triste, el anuncio de una noticia difícil de digerir, el anuncio de una noticia que no queremos nunca que se nos anuncie,
que tiene que ver con el peligro de nuestras vidas, la amenaza de nuestras vidas, con enfermedad o con una muerte prematura. Piensa en ese ambiente, piensa en ese escenario para que tú veas aquí lo que esto significa y lo que esto ocurre. Cuando nosotros discutimos aquí el primer anuncio, hermanos y hermanas, de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por parte de nuestro Señor Jesucristo, lo hizo delante de Pedro. No sé si te acuerdas de ese momento. Y ese anuncio, hermanos y hermanas, desató una fuerte reacción de parte de Pedro. Y la reacción negativa, fuerte, con fuerza de parte de Pedro, era que no quería saber nada acerca del sufrimiento que envolvía la cruz. Eso lo vimos aquí hace poco en Mateo 16, en el versículo 21. Y luego entonces nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, que le responde y reacciona con todavía mucho más fuerza que Pedro, ¿no? Con aquello de decirle a Pedro en aquel momento, apártate de mí, Satanás. O en otras versiones, lejos de mí, Satanás. Mateo 16, versículo 23. Pero hermanos y hermanas, aquí, en este anuncio, que es ya el segundo, en este segundo aviso, hermanos y hermanas, de la pasión, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la reacción de los discípulos ante el anuncio de nuestro Señor Jesucristo, como que la recepción es más blanda ya, eso es lo que notamos, y es menos agresiva. No es tan sacudida como en el caso de Pedro. Esto tiene un gran significado, porque esto quiere decir que ya están comenzando a entender, ya están comenzando a digerir, hermanos y hermanas, algo que también nosotros tenemos que entender. ¿Y qué es lo que ellos están entendiendo? Pues, hermanos y hermanas, ellos están entendiendo que la cruz forma parte del camino de la vida cristiana. En esa cruz se refleja el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la hostilidad, hermanos y hermanas, la persecución, todo cuanto viene negativo, ¿verdad? O sea, Cristo con estos anuncios lo que trata de decir es la cruz forma parte del camino de la salvación, del camino del cristianismo. Igual que para ti y para mí, que lo tenemos que entender así. Los anuncios de dolor, la experiencia de dolor. El anuncio de sufrimiento, la experiencia de sufrimiento. Las cosas que no queremos, que son negativas, las pruebas, los desafíos, los retos, las pruebas de fuego, hermanos y hermanas. Cristo, con estos anuncios, al querer preparar a los discípulos, lo que nos está diciendo a nosotros es, hermanos y hermanas, que la cruz forma parte de ese camino. Y tenemos que aceptarlo. Claro que sí, hermanos y hermanas, que la noticia de la pasión, que la noticia de la muerte, pues provoca tristeza, y provocó, en este caso lo dice la palabra de Dios, provocó tristeza en cada uno de los discípulos, pero ya poco a poco, porque esto es un proceso, van entendiendo, la cruz forma parte del camino. En nuestro camino discipular, en nuestro discipulado, en nuestra vocación cristiana, matrimonio, familia, la cruz forma parte de ese camino, hermanos y hermanas. La cruz forma parte de todo lo que nosotros hacemos en el cristianismo. Eso va ahí, hermanos y hermanas, porque ahí es que está la profundidad precisamente de nuestro cristianismo. Y Jesús, en estos anuncios de la pasión, lo que quiere es ayudarnos a entender, hermanos y hermanas, y que podamos nosotros entender que la profundidad de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad, de nuestra entrega, nos tiene que hacer capaz de no huir, escapar, ceder, rendirme ante los desafíos. Los desafíos se prueban, hermanos y hermanas, los desafíos no se aceptan en términos de vencidos, ¿no? Pasa como con las pruebas, con las limitaciones. Hay limitaciones en la vida. Muchas de las limitaciones que tenemos nosotros, hermanos y hermanas, realmente no son limitaciones físicas. Son limitaciones imaginarias. Y hay unas barreras en nuestras vidas que son imaginarias. Y tú jamás puedes rendirte, darte por vencido, tirar la toalla y decir que no puedes ante algo que tú no has retado, ante algo que tú no has desafiado, simplemente porque aceptaste la limitación. No puedo. Pero ¿cómo que no puedes?
Pues porque yo creo que no puedo. Eso no es suficiente. Las limitaciones, hermanos y hermanas, uno las prueba. Uno no puede aceptarlas por aceptarlas, ¿no? Y para los discípulos en un momento dado, la cruz era una limitación para que Cristo se dijera que era el Mesías, porque era imposible que el Mesías de Dios muriera en una cruz. Lo que pasa aquí, hermanos y hermanas, es que nosotros tenemos que ver, nosotros estamos viendo la palabra de Dios y el Evangelio de Dios 2000 años después. Esta gente, cuando nosotros leemos el Evangelio, esto que pasó hoy con los discípulos y el anuncio de la pasión, ocurrió en el primer siglo, en aquel momento. La cruz no se veía como tú y yo vemos la cruz hoy en día. Tú y yo vemos la cruz hoy en día con todo el significado ya metido ahí del Viernes Santo, del sacrificio de Cristo, del Cordero de Dios que dio la vida por nosotros, que es nuestro Salvador. O sea, tanta Semana Santa que hemos vivido, tanto Viernes Santo que hemos vivido, tanto Domingo de Resurrección que hemos vivido, hermanos y hermanas, esa experiencia, esa sabiduría acumulada, de conocimiento acumulado, los discípulos no lo tienen en ese momento, yo lo tengo. Y a veces yo no puedo entender por qué entonces se conmovían, sufrían, no entendían. Pues que estas cosas son nuevas para ellos. Ellos casi nunca entendían lo de resucitar al tercer día. Y los invadía la tristeza, los invadía la negatividad. Entonces aquí lo que tenemos que tener claro es, hermanos, que tú y yo hoy comprendemos mejor que en aquel momento los discípulos lo que es la cruz y lo que es la resurrección. Por nuestra formación cristiana, por nuestra espiritualidad y por lo que conocemos. Pero la cruz, hermanos y hermanas, para aquellos discípulos, oír que Jesucristo tenía que sufrir y morir en cruz, la cruz era castigo para criminales, la cruz era la pena de muerte para los extranjeros que no eran ciudadanos romanos y así tenían que pagar la pena de muerte. La cruz es un instrumento de muerte, hermanos y hermanas. La cruz en aquel momento para ellos es la silla eléctrica, para nosotros es la inyección letal para nosotros. Hermanos y hermanas, lo estás viendo desde ese punto de vista. Es la cámara de gas de la pena de muerte para aquel tiempo. Y el que cae en la cruz, eso es una vergüenza, eso es un escándalo. Es un criminal, es un reo, es alguien que no debió existir. Por eso es que los discípulos se resisten tanto a creer que el Mesías, ¿cómo va a ser si es enviado de Dios? Tiene que pasar por la cruz. Y eso, hermanos, a veces nosotros no lo vemos, porque los discípulos tenían esa resistencia a entender que el Mesías, que era Jesucristo, pues tenía que pasar por algo que era escandaloso. Acuérdate que como menciona Pablo, ¿no? Para los judíos fue un escándalo que el supuesto Mesías muriera en la cruz. Para los griegos fue una necedad. O sea, para los judíos, escándalo, ¿por qué? Porque el Mesías de Dios es poderoso y jamás iba a pasar por un tipo de muerte como esa, de la cruz, de la pena de muerte romana. Y para los griegos, que son gente inteligente, que son gente sabia, pues consideraron que Jesucristo al morir en la cruz era un necio, un bruto, un ignorante. No. Escándalo para los judíos, necedad para los griegos, nos recuerda Pablo. Pero estas cosas nosotros las tenemos que superar, hermanos y hermanas. Y en ese sentido es que tenemos que ver esto. El valor profundo que tiene, hermanos y hermanas, el que nosotros vayamos haciendo pues nuestro conocimiento, nuestra vocación cristiana. Que cuando es la voluntad del Padre, nosotros no nos tomamos en cuenta. Nosotros nos quedamos aparte. Y eso está ahí. Ante el dolor y el sufrimiento hay que enfrentarlo como cristianos. Voluntad de Dios, la vida de Dios, igual que la de su Hijo, pero lo entendemos de esa manera, ¿no? No es un escándalo tener que aceptar la enfermedad, el sufrimiento, una muerte prematura. No es una necedad, sino que yo entiendo que en mi crecimiento cristiano, hermanos y hermanas, cuando se trata de que nosotros los cristianos cumplimos la voluntad del Padre, no se toma en cuenta nuestra propia vida o lo que nosotros somos. Eso queda enmarcado ahí. Y ahorita, hermanos y hermanas, lo vamos a ver en el final, en forma de conclusión. En ese anuncio de la pasión, hermanos y hermanas, que hace nuestro Señor Jesucristo, entonces nos movemos a la segunda parte que tiene el Evangelio de hoy, ¿no?
La segunda parte del Evangelio de hoy ya son los versículos 24 al 27. Que esto, hermanos y hermanas, tiene que ver con el tributo que se hacía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo por parte de toda persona que era mayor de 20 años de edad al templo en materia de sostenerlo, ¿no? Es el tributo al templo, no es y no tiene que ver con el tributo al César. El templo de Jerusalén, tú sabes que era bien grande, hermanos y hermanas, y tenía unos gastos de mantenimiento elevados. No solamente mantener aquel templo, sino también mantener a la estirpe sacerdotal y mantener el estilo de vida que tenían aquellos sacerdotes de aquel tiempo. De hecho, por eso la ley auspiciaba que hubiese un tributo para sostener económicamente el mantenimiento del templo físico y también el poder remunerar y llevar a cabo y tener y sostener la vida social de los que trabajaban en el templo, de los empleados y también de los sacerdotes. Éxodo 30, versículo 13, establece, hermanos y hermanas, todo varón judío de 20 años o más pagará impuestos todos los años al templo. Y allí se especificaba en aquel tiempo como medio ciclo, era la moneda. Y si no lo pagaban, las autoridades religiosas podían denunciarlo a la persona y no solamente denunciarlo, sino que inmediatamente iban a deducir la contribución, ¿verdad?, de una persona de sus bienes, fuera como fuera. ¿Ah? Eso estaba ahí escrito en la ley. Pero este texto, dije ahorita, no lo podemos confundir, hermanos y hermanas, con el texto del impuesto al César, de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque aquel momento y aquel tema tiene que ver con el impuesto al gobierno. Este es el tema del impuesto como contribución, hermanos y hermanas, y recaudación para el templo religioso y para su mantenimiento, ¿no? Jesucristo, hoy nosotros lo vemos, hermanos y hermanas, actuando en una forma que el mensaje que encierra esa segunda parte, hermanos y hermanas, 24 y 27, los versículos de hoy, es que nos hace pensar en que nosotros los seres cristianos, nosotros los que vivimos cumpliendo la voluntad de Dios, tenemos que ser buenos cristianos y tenemos que ser también buenos ciudadanos dentro de todo lo que esto enmarca y dentro de todo lo que es el mensaje aquí que nos está enviando nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando vienen esta gente a cobrar el impuesto, hermanos y hermanas, Pedro hace algo bien bueno, que es que defiende a Jesús por aquella pregunta que le hicieron los que cobran, ¿no? El maestro de ustedes no paga los impuestos. Fíjate cómo la hacen en una forma negativa, como que afirmando que Jesucristo no paga el impuesto. O sea que eso es una pregunta capciosa que hizo aquella gente. Pedro defiende al maestro y dice, sí, el Señor paga ese impuesto. Entonces Pedro se lo dijo a Jesús, lo que pasó y lo que está ocurriendo. Y Jesús le responde como una especie de parábola, si lo quieres ver, hermanos y hermanas. Porque también este hecho de lo que pasa aquí, de cómo Pedro encuentra el dinero para pagar el impuesto del templo, pues hermanos y hermanas, no lo podemos ver como que eso fue algo real, como que eso fue algo físico que ocurrió. Más bien, todo esto está puesto aquí como una enseñanza a la comunidad acerca de ese impuesto. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a leer parte de ese trozo del segundo mensaje que tiene la palabra de Dios hoy, ¿no? Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo, dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Que era costumbre de aquel tiempo. Y Pedro le contestó, los que no son de la familia son los que tienen que pagar tributo, los hijos no, porque los hijos son de la familia. Y Jesús le dijo, entonces los hijos no pagan. Y claro, aquí los hijos tienen que ver con Jesús. Los hijos tienen que ver con los nuevos cristianos, hermanos y hermanas. Sin embargo, para no escandalizar esta gente, vete a la playa y echa el anzuelo. Al primer pez que pesques, ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata, tómala y paga por mí y por ti. ¿No? Aquí se encierra, pues, hermana, de la época y de aquel momento. Ya nosotros como cristianos no estamos vinculados con los judíos. Aquella comunidad como cristianos
nacieron del judaísmo. Y por lo tanto la pregunta es si un cristiano, ahora en Jesucristo el Señor, para el tiempo de la comunidad de Mateo, tiene que pagarle el impuesto y tributo al templo por su mantenimiento y por los sacerdotes que trabajan, porque nosotros somos cristianos. Entonces parece que ese es el debate que se envuelve ahí. En términos civiles, hermanos y hermanas, dentro de las preguntas que hace nuestro Señor Jesucristo, la tradición era que aquellos que conquistaban un país a nivel de esa época, los que conquistan, los del imperio, no pagan ese tributo en cosas civiles, porque son de la familia, son los conquistadores. Casi siempre los impuestos se les ponía al pueblo, a los que no eran de la familia, a los conquistados, a los extranjeros que no son de la familia. Por lo tanto, esos son los que están obligados a pagar. Por lo tanto, los que son hijos y son de la familia, no. Aquí el mensaje entonces se pone en términos religiosos. Prácticamente lo que Cristo le está diciendo a Pedro es que tú y yo estamos exonerados de pagar ese tributo, porque ese tributo es para la religión judía, ese tributo es para el templo judío. Y nosotros ya ahora estamos adorando a Dios en espíritu y verdad. Nosotros ahora ya no estamos en el judaísmo, estamos dentro del cristianismo, estamos dentro de la nueva alianza, no de la antigua alianza. Hay que somos hijos, ¿verdad? Somos hijos de Dios, Jesús es nuestro hermano, somos parte de la familia, no somos extranjeros, no somos conquistados, somos convertidos, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, Cristo lo que está enseñando ahí es que estamos exentos de pagar ese tributo, al igual que Pedro está exento de pagarlo. Ahora el Señor dice que tiene que pagarlo. Aquí ocurren dos cosas muy interesantes, que es la responsabilidad que dice Jesucristo, aunque no lo debemos de pagar, vamos a pagar con el ánimo de no dar el mal ejemplo o de incomodar a las personas o de escandalizar a nadie. O sea que hay una obligación de parte de nuestra hermana en muchas cosas, verlo desde ese punto de vista. De hecho, la parábola que aparece aquí, donde Jesús le dice a Pedro, vete a la playa, en el versículo 27, y echa el anzuelo, y al primer pez que pesques, ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata, tómala y paga por mí y por ti. Esa parábola lo que significa no es que yo me sienta a esperar que Dios envíe el dinero para yo pagar, ya sean los impuestos del gobierno o los impuestos del templo. La profesión, hermanos y hermanas, el oficio de Pedro, ¿cuál era? Pescador. ¿Qué lo mandó a hacer Jesús? Vete a pescar. Y cuando pescaba, ¿qué? Cuando pesque, abre la boca al pez. Ahí vas a encontrar la moneda con la que tienes que pagar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros tenemos un deber y una responsabilidad. Nos toca a nosotros pagar eso. Eso no viene por parte de Dios, ¿verdad? Eso no cae del cielo. Con tu trabajo serás capaz de generar ingresos y esos ingresos los vas a tener que destinar a los impuestos tanto del templo como del gobierno. O sea que ahí lo que se está señalando no es que me siento a esperar y Dios va a poner en algo el dinero en la boca de un pez y yo voy y lo cojo y con eso pago. Yo no tengo que hacer nada porque eso es un milagro increíble. No, eso no ocurrió, eso es una parábola. Significa es que échate a andar, echa tu cuerpo a trabajar, genera dinero, ingresos y de ahí tú sacas dinero para pagar, ya sean cosas para la iglesia o cosas para el gobierno. ¿Estás entendiendo? Y Jesucristo, hermanos y hermanas, dijo, lo señaló, para no escandalizar a esta gente. O sea que ese es el propósito que ve nuestro Señor Jesucristo. Así que esa es la enseñanza que tenemos hoy, hermanos y hermanas. Es una enseñanza un poco rara en términos de que este texto no se cita mucho, pero yo entiendo que a pesar de raro es necesario que nosotros escuchemos esas verdades. Vamos a concluir, hermanos y hermanas. ¿Y cómo podemos concluir hoy la palabra que el Señor nos ha dado a reflexionar y que tenemos que nosotros entender para ver cuál es el mensaje que nos envía? Lo que tenemos que ver como muy cierto aquí, hermanos y hermanas,
Y por lo menos en estos anuncios de lo difícil, del sufrimiento, del dolor, de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Jesucristo ante estos anuncios nunca jamás presentó, hermanos y hermanas, o alegó en esos anuncios que por el accidente de la muerte en la cruz y la pasión, esto podía contrarrestar de alguna forma su misión y su proyecto. O sea, Cristo presenta la pasión, anuncia la pasión y la muerte de cómo va a morir, pero nunca lo hace como para decir fracasamos, se acabó el proyecto, ya no hay misión. No, nunca presentó Cristo el dolor y el sufrimiento en eso, y tampoco nosotros lo podemos hacer. Ya sea la enfermedad terminal del cáncer, ya sea el Alzheimer, ya sea la situación difícil por la que estemos pasando, hermanos y hermanas, nada de eso tiene la última palabra, ni tan siquiera la muerte, y eso lo hemos visto aquí, y nada de eso puede contrarrestar, hermanos y hermanas, nuestra misión. Juan el Evangelista, hermanos y hermanas, de hecho, nos enseña y nos muestra y nos ayuda a nosotros a entender que la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, incluso Jesucristo llega un momento en que la desea, porque en ella Cristo ve el medio de dar gloria a su Padre y de reconciliar a los seres humanos con el Padre Dios del cielo. Eso se encierra en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que yo te invito a que tú lo leas. Pero es cuando le sacamos al mal el bien. Es cuando vemos cuál es la oportunidad de una bendición que yo le puedo sacar a una experiencia difícil que yo no quiero y por la cual tengo que atravesar. Cristo lo vio desde esa forma al cumplir la voluntad de Dios del Padre. Es el medio de Dios dar gloria a mi Padre del cielo, la pasión y la muerte, y a la misma vez estoy ayudando a esta reconciliación de los hombres con el Padre Dios del cielo. En estos anuncios, hermanos y hermanas, de su pasión y de su muerte, Jesús habla de él en tercera persona y siempre dice: el Hijo del Hombre tendrá que bajar a Jerusalén y allí ser ultrajado, ser escupido, maltratado, abofeteado y sufrir mucho por los religiosos de aquel tiempo. El Hijo del Hombre en tercera persona. ¿Y tú sabes por qué? Porque Jesucristo mira su propia suerte, ¿no? Desde afuera. Y el dolor y el sufrimiento hay que verlo desde afuera, como salido de uno. Es decir, esta es la voluntad del Padre y Jesús no se toma en cuenta a sí mismo. Que por eso es que hemos dicho que esa es la idea fuerza. Cuando yo soy capaz, hermanos y hermanas, de mirar desde afuera este dolor, este sufrimiento que estoy enfrentando, voluntad del Padre, pues entonces no me tomo cuenta a mí, tomo la voluntad del Padre y algún propósito a Él. La segunda conclusión que tal vez tenemos en torno a la segunda parte del Evangelio es sencilla, hermanos y hermanas. Jesús, con todo esto que pasó con Pedro y del impuesto que hay que pagar al templo, Jesús paga. Y esto es bueno que lo veamos, no por estar sometido a la ley, sino por una obligación superior. Y esa obligación superior para Cristo es que no ofender a nadie, no causar escándalo, no dar motivo de escándalo a nadie o no dar el mal ejemplo. Eso lo encuentra Jesucristo, que es superior, cumplir y dar el ejemplo. Que a veces yo no estoy obligado a ciertas cosas, hermanos y hermanas, pero para dar ejemplo y para no escandalizar, es mejor que yo las cumpla. ¿Ah? ¿Para qué? Para que así se transmita el verdadero testimonio. A veces, ¿cómo podemos pensar en esto para terminar? Míralo desde esta perspectiva, yo creo que lo vas a entender. Un padre no le puede decir a su hijo: no fumes, si él fuma. ¿Cómo tú verías eso? Si un padre está fumando y le dice a tu hijo: no fumes porque esto es malo, esto te puede causar un cáncer en los pulmones, esto te puede causar un daño a tu salud, no fumes, pero él fuma. ¿Cómo tú ves eso? A veces cuando hay normas que se aplican a los niños y no a los adultos como que hacen algún tipo de llamamiento y como que el ejemplo no cuadra.
Como que nosotros mismos nos desautorizamos a nosotros mismos, ¿no? Pedirle a alguien, hermanos y hermanas, que haga algo que yo no hago, no tiene cabida en las cosas de Dios, y eso se encierra dentro de ese mismo misterio, ¿no? Que hagan lo que nosotros no hacemos o viceversa. Eso puede estar incluido ahí. Y especialmente el cuidado que tenemos que tener con los niños, con los que están naciendo, a quienes tenemos que darle un ejemplo. No podemos, hermanos y hermanas, pedirle, a los niños que no hagan esto, y si el niño me sorprende, porque yo soy adulto. Yo fumo porque yo soy adulto. Yo bebo porque yo soy adulto. Tú no puedes fumar porque tú eres un niño. Tú no puedes beber porque tú eres un niño. Yo veo pornografía porque yo soy un adulto. Tú no la puedes ver porque tú eres un niño. Esto es lo que estamos diciendo. Aunque yo no esté sometido a eso, ni estoy obligado, hermanos y hermanas, por lo menos en la proyección de que tengo que dar ejemplo, no escandalizar a nadie y motivar a otros a cumplirlo. Aunque crea yo que estoy exento y eximido y que no estoy obligado, debo de hacerlo, porque eso fue lo que hizo Jesucristo ahí. Los hijos no pagan ese diezmo, los nuevos hijos cristianos, porque ese diezmo es judío, ese impuesto es judío. No estamos obligados, pero para dar ejemplo y no ser motivo de escándalo, yo lo voy a pagar. Y eso es lo que está significando ahí nuestro Señor Jesucristo. Así que no lo olvidemos, hermanos y hermanas, siempre y cuando se trate de cumplir la voluntad del Padre, nosotros no nos tomamos en cuenta a nosotros. Porque al no tomarnos en cuenta a nosotros, Dios nos toma en cuenta a nosotros. Hoy el salmo para terminar es el Salmo 148. Hermanos y hermanas, un salmo que las personas más sencillas nunca se cansan de alabarlo. Eso es lo que está encerrado en el Salmo 148. Las personas más sencillas nunca se cansan de alabar el nombre de Dios. Que así sea en nosotros. Oremos. Alaben el nombre del Señor, pues lo ordenó y fueron creados. Los puso por los siglos de los siglos, bajo una ley que nunca cambiará. Reyes de la tierra, todas las naciones, príncipes y los que gobiernan la tierra, jóvenes y muchachas, ancianos con los niños, alaben el nombre del Señor, pues su nombre es el único sublime y su majestad excede tierra y cielo. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y nosotros, con el favor de Dios, estaremos aquí, hermanos y hermanas, mañana, un nuevo evangelio, una nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, que sea para glorificar y la honra de nuestro Padre Dios del cielo. Y sin duda te va a ir bonito. Luego mañana, con el favor de Dios. Hasta luego.